Bueno, somos el grupo 8, conformado por Esteban Díaz. Juan David García. Diana Cardona. Y Juan Sebastián Díaz. Y vamos a hacer la discusión sobre el libro de Víctor Hugo en el capítulo de Esto matará aquello. Bueno, yo quería comenzar hablando con que para mí yo lo relacioné como en general como con la evolución de la tecnología y de cómo el ser humano siempre busca progresar tecnológicamente para hacer las cosas más fáciles. En este caso, pues el autor se enfoca como en eso de contar una historia o contar relatos del pasado a través de pues lo que en la época era más fácil en el momento. Entonces, primero era los libros, pues sí, cuando no se tenía muchos conocimientos de la arquitectura ya en un pasado muy antiguo. Luego la arquitectura se volvió como ese medio para contar una historia a través de pues esculturas que incluían en los edificios, pero luego al llegar la imprenta ya eso destronó por completo la forma de contar historias en la arquitectura, pero aún así no considero que sea como que la imprenta haya matado la arquitectura, porque pues como podemos ver, la arquitectura pues está más viva que nunca y no creo que en un futuro cercano pues lo más probable es que no se muera la arquitectura. Entonces no considero que sea mucho que lo haya matado, sino más bien como que la imprenta ha cambiado la arquitectura, porque ya no es un medio para contar historias o guardar el pasado en algún lugar, sino que ahora es más enfocado como pues en lo que tenemos ahora, como habitar espacios, hacer espacios funcionales y así, ha formado la arquitectura diferente. Sí, yo Bueno, concuerdo totalmente. Siento que más allá de matarla, la transformó de tal manera en la que, al igual que los libros empezaron a usar el lenguaje para contar historias, la arquitectura se transformó y adquirió su propio lenguaje para, digamos, cumplir otros objetivos más allá de contar historias. Y a pesar de que siento que, por muy duradero que sea un libro, digamos, lo que más deja marcas en la cultura y lo que más, digamos, puede llegar a contar la historia sigue siendo la arquitectura, porque hemos visto muchísimas revoluciones y muchas guerras donde se han perdido muchos escritos, se han quemado bibliotecas enteras y se ha perdido mucho conocimiento. Pero al momento de hacer monumentos y de hacer como grandes obras arquitectónicas, son muy difíciles de borrar. Y digamos, todos esos cambios, a pesar de que se destruyan, marcan la historia como un libro no puede hacerlo. Digamos, un libro se puede perder fácilmente. La arquitectura es mucho más duradera, aunque sea mucho más costosa. Digamos, ese fue, digamos, la principal razón por la que, digamos, destronaron a la arquitectura al momento de contar historias, porque es mucho más barato producir una cantidad de libros y esparcirlos por el mundo que, digamos, hacer un monumento. Un monumento se queda ahí, pero igual el monumento marca, el monumento cuenta una historia y el monumento perdura. sí, yo estoy un poco en desacuerdo con Esteban. Como tú dices que, por ejemplo, la arquitectura contaba historias o memorias porque tenían, por ejemplo, esculturas o algo así, yo creo que ese no es el caso, sino que esta capacidad de mostrar memoria es intrínseca de la arquitectura. Y obviamente la arquitectura no murió como tal, pero creo que ese fin transversal de la arquitectura sí murió y es ese fin de ser un arte. O sea, si tú ves la arquitectura hoy en día, por ejemplo, es mucho más modular, tiene mucho menos esencia que si veo como el Partenón o muchas construcciones del pasado. O sea, tú no puedes comparar algo como las pirámides, que es una representación cultural muy, digamos, muy marcada del Antiguo Egipto y que aún se envuelve en el misterio de lo ricas que eran en esa esencia y hoy en día la arquitectura ya no tiene eso. Y por ejemplo, una catedral gótica no es lo que es simplemente por tener unas gárgolas ahí pegadas, sino que tienen mucho más en la forma en la que están diseñadas. O por si yo veo la Sagrada Familia, por ejemplo, que intenta mimetizar todo esto que es la naturaleza y tiene capas y capas de lo que le dan como esa memoria de lo que Gaudí quería transmitir. Entonces, si bien la arquitectura no murió, sino que ha evolucionado en algo pues mucho más funcional, como lo dice Juan David, creo que ese afán de ser algo artístico y como lo dice el capítulo, de ser el gran libro de la humanidad, eso sí se ha perdido. Y es porque ahora hay otros medios que la han sustituido para esto y entonces ahora tiene mucho menos esencia. Por ejemplo, si yo veo la arquitectura brutalista, es mucho más funcional y mucho más barata porque era lo que requería la época, justo después de la posguerra.
y ya no tenía esa esencia, sino el afán de ser barato y intentar suplir una necesidad, pero no necesariamente contarla. Eh, yo creo que esto que pues dijo Sebastián y Juan David y Esteban también gira en torno mucho a la evolución. Y digamos que tiene que ver con que la evolución del humano, cómo el humano se expresa, digamos que ha cambiado a lo largo de los años y esto se ha reflejado en la arquitectura. Digamos que en el sentido como capital de cómo la materia del libro de piedra en donde se escribía antes, ahora lo que es el libro de papel, esto ha cambiado completamente la forma en cómo los humanos expresan sus ideas y tiene que ver mucho como con la evolución también, con lo que dice Sebastián, de que ahora es más no reflejar la naturaleza, la esencia pura de un edificio, de lo que uno quiere, de lo que el arquitecto realmente quiere mostrar. Es más con el afán de hacer un edificio. Quiero hacer un edificio, lo hago y ahí está. Digamos que tiene mucho más que ver con la evolución del humano, como ahora todo es mucho más cuadriculado y no se tiene en cuenta tanto como la esencia que se tenía antes al construir pues, todos estos ejemplos que dio Sebastián. Bueno, con respecto a lo que dijo Juan Sebastián, sí, pues tiene razón, como no únicamente es la historia que cuentan a través de esculturas o así que muestren un relato específico, sino también la obra en sí misma arquitectónica puede tener mucha historia en sí. Y creo que pues el problema de esto es como la sociedad capitalista en la que vivimos, en la que actualmente lo único que importa es el dinero. Entonces ya pues nunca vamos a poder volver a eso de tener una obra arquitectónica con muchos detalles como las antiguas, porque ya no es como económicamente rentable. Entonces siento que no es tanto la imprenta que lo haya matado, la imprenta fue como una herramienta que permitió que no fuera estrictamente necesario que la arquitectura pues contara relatos, sino que ya se pudiera hacer a través de otros medios, sino que lo que en verdad lo mató fue como esta sociedad como consumista, capitalista, que lo único que le importa es el dinero y sacar todo de la forma más barata posible. Entonces, si ahora podemos sacar una historia, un libro, un relato del pasado en un libro y a la vez un espacio arquitectónico, dos cosas separadas, pero mucho más barato que en el pasado, pues por eso nunca podremos volver a lo que era antes. Y a pesar de eso, de igual forma, yo creo que, como que digamos, aunque no se, aunque el objetivo no sea contar una historia, igual la arquitectura en sí cuenta una historia, aunque no sea el objetivo, como por ejemplo, como mencionaba Juan Sebastián de la arquitectura brutalista, como cuenta esta época, digamos, el objetivo no era contar esa historia, pero la arquitectura en sí misma reflejó esta historia por lo que estaban pasando y la marcó. Y digamos, a pesar de que los libros también puedan relatar esta misma historia, como que digamos la arquitectura es más un hecho, no es tanto un relato, sino es algo que está ahí y es perduradero y marca en la gente. Y por eso siento que a pesar de que, digamos, haya otros medios para contar historias, la arquitectura sigue contando historias y sigue hablando y sigue marcando. Y estoy completamente de acuerdo y es por eso que yo creo que como tal, la imprenta nunca matará la arquitectura y es que la imprenta, su objetivo es contarlo y la arquitectura no necesita como objetivo esto, la arquitectura de por sí lo lleva intrínseco en lo que es. Y ahí también estoy de acuerdo con lo que dijo Esteban y lo que dijo Juan David, es que quizá no es la imprenta lo que forzó la arquitectura a cambiar, sino simplemente nuestra evolución, como dijo Juliana. Y es que hoy en día los métodos constructivos, por ejemplo, son mucho más simples. O sea, antes, por ejemplo, la arquitectura involucraba a muchas más personas. Por ejemplo, regreso al ejemplo de las pirámides, donde miles y miles de personas se juntaban para empujar estos gigantescos bloques de toneladas y toneladas para armar esas estructuras gigantes. Y hoy en día en esta sociedad capitalista es mucho más simple armar un edificio. O sea, es decir, tenemos mucha más tecnología y muchas más formas de hacerlo. Y quizá por eso es que ya no es tanto el afán de representar algo porque es mucho más simple y modular.
y esto también recuerda el ejemplo del brutalismo. Por más que sea muy simple hacerlo, aún así la propia forma en la que la arquitectura está dispuesta ya cuenta una historia y nos cuenta cómo eran las necesidades de esas personas en la posguerra de sobrevivir. Por ejemplo, si tú ves arquitectura soviética, por más que sea fría y que sea muy repetitiva, que casi no tenga identidad, es eso lo que la marca y es eso lo que nos deja ver cuál es la situación que ese extinto país vive en ese momento. Y creo que eso es un poco de la magia de la arquitectura y el por qué la imprenta no puede reemplazarlo.